espera que se una Takar. Esteban, tiene que entrar con la cámara. Sí, ya va. Ahí viene. Ay, papá. Ahí estoy. Pum, John, mira, te voy a dejar por aquí. John se unió, John de la Vega se unió. Le voy a dejar por aquí el link para que vaya. Mándaselo si tienes el número de teléfono. Claro, obviamente, ya se lo mando. Ajá, Donde navega. para que sepa. Ese está en cuarentena, para que sepa. Venga, coño. Ajá. John, ya te lo mandé. Ya se lo mandaron. Esperemos que Takar logre configurar su asunto. Aquí lo fino de esto es que las personas que se conectan pueden escribir en el chat preguntas y vainas esas, pero solo tenemos 40 minutos. Oh, ok. A los 40 minutos esto se cae y si las personas son pacientes, yo puedo volver a darle a iniciar y con el mismo link va a cargar otra vez. Entonces, pero tendría que hacer la gente una función. Mira, ve, qué curioso el tema que vamos a hablar y ve la bandera que se puso a atacar detrás. Dios mío. Para dejar firme la posición. La bandera de la fantasía. En cambio yo, mira, ve lo que tengo atrás. Mucha fantasía nos queda cuando esa bandera nació en la Revolución Americana. Yo, por supuesto, tengo un pliego blanco de cosas por escribir. Por ahí está Dakar, está Luis Ernesto, Xperia L3, alguien que se está conectando con el teléfono. Yo ya voy a cerrar el live aquí y le damos chuleta ahumada. ¿Ustedes cómo ven la gente que se está conectando? Yo lo veo aquí a la derecha. No sé si yo le no, aparece a todos o me aparece solo a mí. Yo no es probable que sea porque soy yo el que ¿cómo se llama? El que lo creó. Es probable. Esto queda grabado y después se monta en otro lado. Perfecto. En teoría llevamos 2 minutos. Como le digo, a los 40 se cae. Así que, ay, papá, esto es todo un reto. Sí, es un reto. Para poder vamos a encontrar tiempo. Sí, bueno, en líneas generales lo que vamos a estar hablando es cuál es si es necesario o si ha quedado en evidencia en medio de la crisis, porque yo creo que ninguno de nosotros la había vivido como tal, en medio de la crisis, si entra o queda en evidencia la necesidad del gobierno o por el contrario habría otra forma de solucionar esto y ustedes creen que sería más rápido, porque en lo personal, mi opinión es que hasta la cúpula política está perdida. O eso es lo que parece. O sea, no hay acciones concretas. Muchos mienten, otros ocultan. Pero también es que tampoco es una situación fácil de ver. Entonces, desde mi concepción, a mí me parece que lo que está quedando en evidencia es que si el gobierno no es necesario, igual la gente lo quiere. Fíjense, todos están en cuarentena, no solo cuidándose, sino esperando que el gobierno diga qué es lo que va a hacer para uno saber qué va a hacer. El gobierno hace falta. Ajá, pero si el gobierno, y aquí es una pregunta, si el gobierno no hubiese declarado la cuarentena, ¿tú crees que la gente estaría en cuarentena? Bueno, vamos a preguntarle a Takar cómo lo harían. De manera voluntaria yo no creo. De hecho, yo creo que la gente demostró ahorita lo estúpida que puede ser con ese asunto. Porque, bueno, no sé si viste en las noticias, recientemente agarraron a un argentino de 21 años, creo que era que sabía que tenía el coronavirus y se metió en un barco. Y él sabía. Sí, entonces ahora lo están demandando, obviamente, porque lo hizo a sabiendas, ¿no? Pero, o sea, te demuestra que la gente de una u otra manera a veces se comportan como unos imbéciles. Y esta es una de las grandes muestras. Es que ese es el riesgo de vivir en sociedad, de vivir con el ser humano número 2, que él se va a comportar como quiera. Se va a comportar como quiera, pero entonces, ¿qué juego entra dentro de la protección de mis derechos? ¿Cómo entramos o cómo evitamos que una persona que está al lado mío y que estamos en medio de una pandemia no se convierta precisamente en una amenaza para el resto de la humanidad? Pues porque es lo que está pasando. Fíjate, bueno, ese caso es un ejemplo. Que lo diga hasta acá, porque nuestra posición yo creo que va a ser bastante estatista, José Miguel. A ver, depende. Hay primero una cuestión que habría que dejar bastante claro, que es que ustedes hablan de un estatismo, aunque el título de esto es sobre el gobierno. Sobre el gobierno. Hay que dejar claro que hay una gran diferencia entre lo que es un gobierno y lo que es un Estado. Exactamente. ¿Okay? En primer lugar, es necesario el Estado para afrontar
afrontar una crisis como la actual, ¿es necesario un ente monopolizador de la violencia, monopolizador del sistema de salud pública, etcétera, para enfrentar una pandemia? Yo personalmente creo que no. ¿Cómo se resolvería? A ver, en primera instancia, desde la teoría libertaria, sí hay cabida para que un gobierno pueda intervenir en situaciones como esta. Lo han comentado liberales como Friedrich Hayek, como Dalmacio Negro aquí en España. Ellos han estado de acuerdo a lo largo de la historia en que si hay una situación que no se preveía, una situación de desastre global, tiene que haber un gobierno que pueda implementar ciertas medidas, siempre tratando de preservar la libertad individual. Entonces, ¿qué pasa? En primer lugar, sobre si es necesario o no el Estado para afrontar esto, primero tenemos que ver que, bueno, vivimos en una sociedad donde hay un Estado en cada centímetro de la Tierra y aunque estamos repletos de Estados, eso no evitó que surgiese el coronavirus. Claro. No pagase. Desde hacía muchísimo tiempo estaba la información y ningún Estado hizo nada para evitar el contagio a nivel global. A principios de enero, todos lo veíamos como algo que pasaba en China, que nunca nos iba a afectar. Poco a poco se empezó a expandir a lo largo del mundo y los gobiernos no hicieron absolutamente nada al respecto. Aquí en España, por ejemplo, es un caso bastante interesante porque el gobierno de Pedro Sánchez tenía la información de que aquí en España estaban empezando a haber brotes importantes a principios de marzo, finales de febrero. Sin embargo, no hicieron absolutamente nada y se quedaron callados hasta después del 8M. Sí. Hasta después del día de la marcha feminista, que muy bien le vino al gobierno, como una marcha multitudinaria de apoyo al gobierno, de apoyo al feminismo, etc. Hasta antes de ese momento no hicieron absolutamente nada. Entonces, okay, digo yo, ¿es necesario el Estado para controlar esto o el Estado siempre va a jugar a sus intereses y le va a dar un poco igual? Hay una pandemia a nivel global. Si primero tiene que preservar sus intereses, siempre va a ir por eso. No va a estar velando por los ciudadanos todo el tiempo. Yo creo, no sé ustedes. No, Claro. yo diría que en realidad, si no es un experimento, se parece igualito y que, y que está dejando en evidencia que es la gente la que clama por la necesidad de, a mí me gusta, yo prefiero llamarlo gobierno porque esa es la concepción mía, la concepción del Estado. Yo ahí podría decir que soy más ANCAP que otra cosa, pero en cuestiones de qué es lo que está pasando ahorita, a mí me llama mucho la atención el comportamiento de la gente. Y yo creo que, se los pregunto a ustedes, pero creo que todos estamos esperando qué es lo que ellos van a hacer, porque sentimos que nosotros no tenemos ninguna capacidad de acción más que quedarme yo en mi casa encerrado, pero quedarme yo en mi casa encerrado sin la información que suministra un gobierno, más la información, bueno, que utiliza es los medios de comunicación para distribuir esa información, es vivir encerrado en una incertidumbre. ¿Cuándo yo decido que voy a salir? ¿Cuándo decido yo que es recomendable que ya puedo salir? ¿Cómo manejo yo la estrategia para contener eso? Porque ¿cómo se manejaría en una sociedad en la que no hay gobierno, ¿cómo se manejaría? ¿Quién le dice a los aeropuertos, hazle pruebas a todo el mundo? ¿Quién le dice a los aeropuertos, contrólame a este, o mira, mete a ese en cuarentena, porque ese viene de China y resulta ser que de allá viene? ¿Cómo se resuelve ese problema? Y fíjate algo, y ahí voy, porque, entra el dilema, la parte de, digamos, de la seguridad de unos versus la libertad de otros, ¿no? Fíjate que Takar está hablando del tema de la libertad. Los países más estatistas y más totalitarios, caso China, caso Venezuela, pudiera ser otro gran ejemplo, han fracasado en el control realmente. Yo las cifras chinas yo no se las creo, empezando por ahí, y empezando que incluso si son reales, y lo estaba diciendo en un programa, fue a ellos a quienes, entre comillas, se les salió de la mano el problema. Entonces, incluso si ellos logran ahorita pararlo, y esas cifras que están dando son reales, no pienso que haya que felicitarlos, ¿no? Porque fue como que, bueno, causaron el incendio y después lo apagaron. No tienes que felicitar a una persona que hace eso. Pero incluso los estados no tan, o los gobiernos, exacto, hablemos de gobiernos, digamos, democráticos, ¿no? Con ciertas instituciones, caso Singapur, caso Corea del Sur, ellos fueron transparentes con el tema de la información. Ellos, digamos que no mintieron pues en ese aspecto, pero a la hora de
quitarle la libertad a las personas que representaban un riesgo para otros, lo hicieron. En Singapur, un gran ejemplo. O sea, los tipos los obligaron a aislarse si presentaban algunos de ellos, y entonces si salían los multaban o les caía el peso de la ley. Pues entonces, de una u otra manera se está demostrando que sí, que el ser humano, que el individuo acá fue bastante imbécil, no le importa el caso ese que te puse del argentino, y que de una u otra manera tiene que haber una especie de árbitro que saque los sanciones cuando no cumplan las reglas que efectivamente tienen que cumplir. ¿Cómo funcionaría eso con las policías privadas y ese cuento de las policías privadas y de los gobiernos no sé, chiquitos? Porque es que... Yo como creo precisamente que hay que limitarlo a seguridad y justicia, este es un asunto de seguridad. Y más si se prueba que fue adrede el ataque. ¿Ves? Entonces, en ese caso yo no tengo que justificar nada, que lo justifique. Imagínate tú que yo soy Estados Unidos y yo tengo la certeza de que esto fue un ataque contra Estados Unidos, contra Occidente, como lo quieras ver. Y me quiero ir a la guerra, porque es la única forma que yo veo de aniquilar a los totalitarios. Claro. ¿Quién emite esa orden en un lugar? O sea, primero, ¿quién dice que eso es así en un gobierno que no hay? O sea, nos vamos a caer, ¿no? Y entonces en cada urbanización la gente va a decidir si va a la guerra o no va a la guerra. O sea, me parece... A ver. Ajá. A ver. Está frustrado. Acláramelo. Primero tocaste dos puntos interesantes. El primero, el origen del coronavirus, que yo he visto que has tocado mucho en tus redes sociales, al conjunto de teorías conspirativas que hay alrededor del tema. Exacto. Y tal. Primero deberíamos estructurar un poco más con orden la conversación. Me parece interesante para que la gente lo vaya siguiendo más o menos bien. El tema del origen del coronavirus. A ver, hay gente que puede creer que hay ciertas teorías detrás de esto. Yo personalmente no veo ningún tipo de teoría conspirativa detrás. Hay un seguimiento más o menos histórico de cómo pudo haber surgido el coronavirus. Y por cierto, cabe recalcarlo, en cierta medida es culpa del comunismo y del estatismo. ¿Qué pasa? Entre los años 50, 60, 70, cuando Mao Zedong hizo el gran salto adelante, la gran reforma del sistema económico chino que trajo la hambruna a los millones de chinos que vivían ahí, esto empezó a propiciar que desapareciese todo tipo de alimento, todo tipo de carne, todo tipo de vegetal, etc. Y la población se vio obligada a empezar a consumir que antes no eran parte de su dieta básica. Hoy en día pensamos en los chinos, pensamos que toda la vida han comido perro, han comido murciélago, han comido cosas raras, pero no es así. Su dieta antes era normal. Todos los tipos de carnes que se comían en Occidente, quizás alguna que otra que no, pero era más o menos regular y comían carnes que no estaban infectadas con ningún tipo de virus. ¿Qué pasa? Cuando el salto adelante de Mao, la gente empieza a consumir cualquier animal que se le pasase por delante. Empiezan a consumir murciélagos, empiezan a consumir esta especie de armadillo chino que ahora no recuerdo el nombre, que supuestamente... Pangolín, creo que es pangolín. El pangolín. Empezaron a consumir pangolín y empezaron a generarse unos mercados que se llaman wet markets. Básicamente, la gente llevaba sus animales exóticos, la gente los seleccionaba y ahí mismo los sacrificaban y los entregaban al consumidor. Esto con el tiempo, el gobierno chino, pues, lo permitió. No tenía manera de suministrarle comida a tanta gente con la crisis que estaban inmersos, entonces lo dejó pasar. Con el tiempo intentaron como que hacer ciertas regulaciones, pero veían que todavía la economía china no daba para seguir alimentando a tantas personas, entonces al final el gobierno chino, incluso después de las reformas de Deng Xiaoping, siguió permitiendo en buena medida los wet markets. En principio, no hay ningún tipo de teoría de esto, es simplemente... hecho histórico. La ingesta de carnes que no deberían ser ingestadas por seres humanos, y a través de esto pues pasan virus que son comunes en ciertas especies animales, en este caso en el murciélago, que el murciélago es precisamente el portador de la mayoría de los coronavirus, y a través del que ha pasado la mayoría de estos al ser humano, igual que han pasado muchos otros virus al ser humano, como el VIH, los retrovirales, las enfermedades retrovirales, todo esto ha ido pasando poco a poco de los animales al ser humano. Entonces, personalmente no creo que haya una teoría de China que quiere destruir Occidente. Bueno, tú sabes que aquí en el Senado, el senador creo que se llama Tom Cotton, si no me equivoco, su teoría es diferente. Claro, él está partiendo
del hecho de que hay muchas mentiras que vienen de parte de los totalitarios chinos, o sea, que han tapado la información y por eso estamos metidos en el problema en el que estamos metidos. Pero ellos sostienen que también es revisable el hecho de que en Wuhan haya un laboratorio de bioseguridad de nivel 4 que lo consideran el máximo y que maneja usualmente experimentos letales fuertes que solamente pueden venir de allá, para ponerle un nombre. Y eso lo está diciendo, Sí, lo está diciendo en el Senado directamente, así como están tratando de alarmar el hecho de que a China se le debe considerar prácticamente un peligroso adversario. Entonces, sí, bueno, o sea, hay esa teoría. Fíjate una cosa, porque vamos a volver a hablar de lo del gobierno. Yo escucho eso y esa es la información oficial. Yo decido si la creo o no, pero hay un ente oficial que me está dando la información. ¿Cómo funcionaría eso si no hay un ente oficial que da la información? Quedamos todos a la deriva, yo decido qué creo, yo creo que fue el murciélago, otro va a decir que fue el perro, otro va a decir que fue el gato y el otro va a decir que fue un chino que estaba demasiado enfermo. ¿Cómo funciona eso? Porque es que bueno, la vida en sociedad, y no utilizando el término de una tribu, sino la vida en sociedad civilizada, requiere que las condiciones están claras. ¿Quién pone esas condiciones en un lugar donde no hay quien ponga las condiciones, porque debemos estar todos sujetos a libre albedrío y que cada quien se comporte como quiera, y nada más las instituciones privadas regionales se van a encargar de decidir qué es lo que va a pasar? Yo cuando lo veo así, por eso lo llamo a forma de juego, fantasía narcocapitalista. Pues. Bueno, mira, precisamente un ejemplo claro de cómo esto se puede gestionar más o menos el tema de la información es Venezuela. Es un ejemplo que tienes a la mano. En Venezuela, ¿cómo sabes la cifra de presos políticos que hay? ¿Cómo sabes la cifra de muertos por desnutrición? No lo sabes por información oficial que de la dictadura venezolana. Lo sabes a través de organizaciones privadas, de Foro Penal. Lo sabes a través de distintas ONGs que tratan el tema de la alimentación dentro de Venezuela. Y estas son cifras 1000 veces más creíbles y más cimentadas sobre pruebas que lo que te puede dar la dictadura. Entonces, no sé, hermano, muy fantasía en cap será, pero a ver, existen las medios. Sí, pero es que al final cada quien va a decidir qué demonios es a quién le termina creyendo. Sí, porque si fíjate se convierte todo eso en una discusión de que yo le creo a la institución de Tacar, y el otro dice, no, yo le creo a la de Esteban, y el otro dice, yo le creo a la de José Miguel, y las tres de nosotros no están alineadas, yo creo que el resultado es devastador de eso, pues. O sea, porque es prácticamente lo que estamos viendo ahorita, porque Estados Unidos se dice hay mucho secreto y están ocultando información. Italia puede de repente estar ocultando Todos los información. gobiernos España está ocultando información. Y por eso estamos metidos en el peo que estamos metidos. O sea, por eso. Bueno, fíjate que Rusia, me estaban comentando ahorita que Rusia hasta nada tuvo 0 casos, ¿no? Y es que porque estaban contabilizando las muertes de neumonía causadas por el coronavirus como eso, como neumonía. Exacto. Entonces, manipulando de esa manera la información oficial, y Rusia sí, hasta hace nada tenía 0 casos en su territorio. Sí, yo lo he visto crecer muy lento, sí. Y una cuestión parecida pasa en Turquía. La tienes al lado de Europa, claramente, con el gran flujo de turistas que hay siempre hacia Estambul y a los lugares más turísticos de Turquía, lo tienes que tener infestado de coronavirus. Pero según ellos tienen como que 10 o 20 casos como mucho. También por algo parecido, el gobierno ocultó información, y además Turquía no es un país precisamente libre en cuestión a libertad de prensa, entonces nadie puede informar al respecto. Claro, pero Takar, volviendo al tema central de esto, ¿no? O sea, ¿cómo tratas una pandemia cuando no tienes una autoridad central, por decirlo así, que te dé ciertas directrices? Porque yo te voy a poner un ejemplo. Yo estoy ahorita en Florida. Tú sabes que yo vivo acá en Florida. En California ya declararon cuarentena obligatoria para los 40 millones de personas que viven allá, ¿verdad? El gobernador de acá, que es republicano, llamado Ron DeSantis, lo dijo por cierto hoy, dijo que no, acá la estrategia va a ser otra, más o menos se está copiando de la de Boris Johnson en Inglaterra. O sea, como que bueno, vamos a aislar los casos que peligran y vamos a seguir trabajando para que la economía no se afecte de esa manera. De hecho, yo hasta el día, yo no estoy en cuarentena. José Miguel está en cuarentena porque él está en Miami, y creo que la ciudad como sí, pero no sé si lo declararon ya de manera oficial. La ciudad. No, sí, pero no hay cuarentena obligatoria. No hay cuarentena obligatoria, pero que es voluntaria. En mi caso, bueno, yo no estoy en cuarentena y acá tampoco, y de hecho hay mucho flujo de carro en horas normales. Si los ves quizás más temprano se están metiendo porque si hay toque de queda,
pero en medio de todo la situación sigue normalizada, mientras que en California no. Y en ambos estados lo hizo una autoridad. Si no existiese esa autoridad, ¿no? ¿Qué sucede? Exacto, a ver. En primer lugar, decir que, bueno, al ser el anarcocapitalismo, y ojo que yo no soy anarcocapitalista, pero simpatizo con la mayoría de sus ideas. Ah, yo pensaba que tú eras anarco. No, no. El anarcocapitalismo no va a tener las respuestas para todo. No va a tener las respuestas para todas las preguntas que se hagan. Porque es un sistema teórico que nunca se ha implementado en la Nunca se ha realidad. implementado, Entonces, correcto. hay cuestiones que no se pueden saber. En la teoría, que no haya un Estado centralizado no implica que no haya en primer lugar un gobierno que pueda coordinar situaciones como estas. Los anarcocapitalistas no están en contra de la existencia de gobiernos. Es más, abogan por la creación de gobiernos, pero lo más local posible, lo más municipal Son posible. minarquistas. No, realmente no. O sea, el anarcocapitalista al final cree que deben existir gobiernos, pero que no monopolicen ningún tipo de servicio ni ningún tipo de... Pero, por ejemplo, eso incluye la frontera. O sea, ¿tú estás de acuerdo con el cierre de fronteras, por ejemplo, que hizo Estados Unidos? A ver, el cierre de fronteras, en principio no es que esté de acuerdo o no. ¿Ha servido de algo? Yo creo que no. Todos los países han cerrado fronteras e incluso así ha seguido propagándose el coronavirus, porque estamos inmersos en un sistema globalizado en el cual millones de personas transitan día a día entre todos los países, y es absurdo pensar que cerrando las fronteras un día, pues mira, el día de ayer no te entró un paciente con... Sí, pero, y acá es mera opinión, es sencillamente por tratar de entender. Fíjate algo, es verdad, si ya tienes el problema adentro, también de qué te sirve cerrar la frontera. Pero habiendo sabido que la mayoría de los casos estaban, te estoy hablando de casos de Estados Unidos, venían precisamente de Europa y de Asia, no es lógico que precisamente evites que venga gente que viene de esos países. Pero si me lo preguntan a mí, que ha sido una discusión que he tenido con la mayoría de las personas y todo eso, yo he ido debatiendo incluso hasta mis propias opiniones. Yo vi a una persona que hizo una especie de representación digital de cómo funcionan estas estrategias que se aplican en casos de emergencia como esta para evitar propagación de cosas, y el resultado de esa persona es restringir el tránsito, o sea, limitar el tránsito. Él dice, la cuarentena no funciona porque la cuarentena, si se rompe, se convierte en un desastre. Pero si tú limitas, y él lo hace con una representación digital, si tú limitas el tránsito, es decir, que las personas asuman cuarentena voluntaria, que las personas, que se cierren ciertas actividades que hacen que se conglomeren grupos de personas y todo esto, ese tipo de cosas sí funciona. Si tú llevas eso a grande y reduces el tránsito de un país a otro, estás haciendo reducción de movimiento también, con lo cual podrías decir, no es el cierre de fronteras y vamos a caer en el cuento de que entonces es libre tránsito y no sé qué más, porque no es el momento de hablar de ese detalle. ¿Sí me explico? No estamos en una condición o en una situación en la que podamos decir, no, bueno, y dejemos que, como dijo alguien por ahí, no, bueno, y si se van a morir los viejitos, que se mueran los viejitos. No, yo no quiero que mis seres queridos se mueran, ¿sí me explico? Exacto. O sea, yo no quiero que mis seres queridos se mueran y tengo que hacer lo mejor que puedo hacer para que eso no ocurra. Y me voy a valer de las herramientas que hay en la vida social para que esa vaina no ocurra. Y ahorita la herramienta que hay, lamentablemente, le gusta a las personas o no, es el gobierno el que toma esas directrices, con todo y sus mentiras, con todo y su oculte de información, y con todo y que unos sean de una ideología y de otra. Pero las personas cuando dicen, no, mira, es que cerrar la frontera no funcionó porque se sigue propagando. Pero es que no es... Quizás estuviese peor. Pero incluso, es que, exacto, es que no se trata de que, ay, no entró el primer caso. No hubiese entrado el primer caso si yo lo hubiese sabido a tiempo. Pero exacto, ahora que yo sé que ya en mi territorio los hay y que están viniendo de tal lado, yo prefiero evitar eso para yo controlar lo que tengo adentro. Y funciona igual que las casas, ¿sí me explico? Funciona igual que mi casa. Si yo en mi casa... mis hijos están recibiendo a sus amigos todo el tiempo, y entonces de 10 amiguitos uno tiene el coronavirus y entonces me lo pega en la casa para yo salvar mi casa, yo tengo que evitar que me entren más personas para que no me contagie al otro hijo, para que este hijo lo tengo que aislar. O sea, se comporta así. Lo que pasa es que lo estamos viendo de manera masiva, pero si lo vemos de manera local también funciona, pues. Cabe destacar que hay países que han logrado controlar la pandemia mucho más que otros países que han cerrado fronteras sin la necesidad de cerrarlas. Por ejemplo, Corea del Sur. Corea del Sur en ningún momento cerró frontera. Lo que hizo fue redirigir un poco el tránsito de la gente que entraba, los iban chequeando poco a poco, veían quiénes tenían casos, los enviaban en cuarentena dentro de las propias ciudades, iban más o menos estableciendo distritos donde habían más brotes. Estos distritos los mantenían con un poco más de control,
pero en ningún momento llegó a cerrar fronteras. Y si vemos la curva de la epidemia en Corea del Sur, Sí. ha dado por mucho a la curva de Estados Unidos, ha superado la de Sí. España, la de Italia, la de China, y está más o menos ya empezando a descender su curva, igual que está descendiendo la de Singapur o la de Japón. Entonces, no creo Pero es que fíjate, que sea y acá, precisamente algo útil. y acá te lo voy a decir incluso por algo, o sea, que es lo que estamos viendo acá, acá. Yo pienso que la medida de la frontera, sumada a las otras estrategias que hizo Corea del Norte, hubiese dado resultados. Lo que pasa es que acá cerraron Corea del Sur, perdón. No, la de Corea del Norte es estornudo y disparo. La de Corea del Sur. La de Corea del Sur. Fíjate algo. Una de las cosas que acá no se hizo, y ojo, fue irresponsabilidad. El mismo Trump dijo, no, eso es una gripecita, eso no nos va a llegar. O sea, también el tipo, yo creo que se confió con el cuento de que es la primera economía, que estamos preparados para todo y realmente no nos preparamos para esto, ¿no? Pero sumado al cierre de la frontera, si ellos hubiesen hecho, por ejemplo, lo de los test masivos a gente que tuviese incluso síntomas leves o que hubiese estado en contacto, tú puedes prevenir, porque hay gente que es lo que muchos no saben. O bueno, ya ahorita sí lo sabemos, que se ha dicho muchas veces, pero al principio no lo sabían, que es que hay gente que no presenta síntomas hasta por 2 semanas y ya tiene el virus, entonces se vuelve un agente contaminante, ¿cierto? Yo te digo acá qué es lo que pasa, y es precisamente por escasez de kits de los test para ver si sales positivo o no. Tú vas a cualquier sitio donde para hacerte el examen, y si tú no tienes fiebre, puedes tener tos, fíjate algo, puedes tener tos, puedes cumplir ciertas otras características, que si te arde la garganta o qué sé yo, pero si no tienes fiebre o si no has viajado recientemente, no te hacen el test ni siquiera. Entonces te vuelves tú una especie de agente libre contaminante que no sabes si lo tienes o no. Puede ser una gripe normal, también puede serlo. ¿Ves? Pero es precisamente porque no hubo preparación para la parte preventiva. Yo no estoy criticando, a mí me parece, y por eso te dije que yo iba a sonar estatista hoy, cosa que normalmente no sueno, pero hoy sí iba a sonar estatista, que las medidas de la frontera eran necesarias. Porque precisamente si la mayoría de los casos vienen de allá, de Italia, de España, de China, obviamente tú quieres evitar que gente que venga contaminada de afuera te contamina adentro. Todo lo que te corte el tránsito funciona. Incluso ya cuando tienes el virus adentro. El problema fue las otras medidas preventivas, que sí se tomaron en Corea del Sur, que se tomaron en Taiwán y que se tomaron en Singapur, que fueron las que dieron efecto. Esas de hacer test masivos para que incluso la gente asintomática supiera si lo tuviese o no. Mira, y por eso es que la curva de ellos no va. Aprovechando que estás tocando el tema de los test y todo eso, vamos a volver a hundirnos en la diferencia entre si es necesario el Estado o no. Porque fíjate una cosa, partiendo del hecho de que la razón por la que no se hagan test es porque Estados Unidos considera que el test es un costo y entonces hay que cobrárselo a la gente, pero la gente no lo quiere pagar o no tiene para pagarlo, y entonces nada más en España, que tienen el sistema de salud más avanzado del mundo, se lo hacemos a todo el mundo, y en Venezuela y en Cuba, sí, en Venezuela y en Cuba. Imagínate tú que yo llego a un CDI de aquí de Miami y les digo que yo tengo tos y que tengo fiebre, y bueno, ellos me hacen la prueba y me dicen, mira, pero no, es que todavía esos síntomas no son necesarios, que tú tienes que tener dolor en el pecho, y yo, hágame el test y yo lo voy a pagar, y entonces yo lo pago. Esa es como que la forma normal que nosotros los libertarios creemos que debería funcionar la cosa. Claro. ¿Cómo pasa con una persona que tiene ¿cómo se llama? Los síntomas, pero no tiene cómo pagarse la prueba, y llegó al CDI de Miami, y en el CDI de Miami le dijeron, bueno, pues si usted se la quiere hacer, la tiene que pagar. Pero yo no tengo para pagarla, pero yo soy una amenaza para la sociedad. Deberían ser esas pruebas gratuitas entendiéndola de que la gente no lo debe pagar, porque no es gratis, de que la gente no lo debe pagar o no. ¿Cómo se resolvería eso en un sistema en el que, no, aquí la supervivencia del más apto es una cosa que funciona aunque haya un sistema que ayude a los más vulnerables? La supervivencia, y lo estamos viendo ahorita, pero la gente no entiende supervivencia del más alto, no lo entiende. Sí, o sea, el sentimiento mío no lo va a entender. Fíjate algo, que en este caso estás poniendo en riesgo la vida de otras personas. Entonces yo pienso que igual, o sea, te debiste haber preparado en un principio para precisamente evitar esos casos. ¿Esas pruebas deberían ser gratis o no deberían ser gratis? Bueno, y si son gratis, entre comillas, sí, o sea, gratis si nos hubiésemos preparado, que la gente no esté obligado de pagarla. O sea, la gente no está obligada de pagarla. Usted va y dice que tiene, y le muestran que tiene los síntomas y le hacen la prueba. Lo pagó el Estado, lo pagaron con los impuestos, lo pagó quien sea. Debería funcionar así. ¿Y cómo funcionaría en un sistema en el que no hay esa figura? No hay la figura del Estado que está subsidiando las cosas.
yo tengo que llegar y decir, bueno, aquí están mis centavitos y todo, y el que no tiene centavitos no lo paga, y bueno, siga por la calle tosiendo y enfermenos a todos. Por eso. No, bueno. Bueno, dale, adelante. No, adelante, Esteban. No, bueno, yo lo que iba a decir es que precisamente porque representa una amenaza para otros, yo no lo veo desde un punto de vista de que es salud gratuita, que es lo que defienden los izquierdistas, por ejemplo. Yo lo veo como un asunto de seguridad, que es parte de las funciones que yo pienso que hay que darle a los gobiernos. ¿Ves? Entonces, en este caso yo sí estaría de acuerdo, porque es algo específico, es precisamente por una pandemia que pone en riesgo a otras personas. Sí, pero en un sistema en el que no existe esa figura, esa oportunidad no la vamos a tener. Pero es que yo no estoy defendiendo ese sistema, precisamente. Entonces la pregunta es para atacarnos, para mí. A ver, primero, aunque no sea narcocapitalista, en Singapur se puede decir, en Singapur la salud es totalmente privada, no existe ningún tipo de sanidad pública y aún así el gobierno hizo test gratuitos masivos a toda la población. El gobierno. Sí, porque es que no es un debate entre salud pública y salud privada, sino el rol. Insisto, en un sistema narcocapitalista puede existir una entidad a nivel local, a nivel regional, que se encargue precisamente de este tipo de contingencias, que estén preparados con algún tipo de ahorros para poder enfrentar este tipo de contingencias. No es nada incompatible con el narcocapitalismo la idea de un gobierno local. Si un gobierno local quiere decir, oye, mira, bien, perfecto, está llegando la pandemia, tenemos que repartir kits gratuitos para hacer la prueba, lo cual me parece perfecto, pues mira, lo tienen que hacer. No es algo que en nuestras ideas. Ok, mira, y ahora cómo funcionaría, pues nos quedan como 7 minutos más o menos, y esto se cae. ¿Cómo quedaría la idea? Fíjate que aquí se ha conversado mucho sobre la situación económica y el hecho de que Trump vaya a emitir un paquete y entonces le va a llegar un cheque a la gente y todo eso. La gente está en la casa esperando que le digan qué es lo que va a pasar, hacia dónde se va a ir, cuánto tiempo más tiene que estar encerrado y qué va a pasar con sus cuentas económicas, si le van a mandar el cheque, si le van a suspender impuestos, si le van a mandar un subsidio, si van a suspender el cobro de renta. Se ha dicho que hasta tienen pensado suspender el cobro de renta por 3 meses. El que hable de economía va a decir si eso matemáticamente es posible o no es posible. Sí, o sea, no, vamos a parar la economía, todos quédense quietos, todos quédense quietos. Sí, eso se congela. Todos quédense quietos, pero sí es cierto que obviamente esto es una patada para la mayoría de las personas, y qué percepción hay o qué posición habría o qué solución habría dentro de un sistema que no tiene esta figura que le está diciendo a la gente quédense tranquilo que yo le voy a mandar un cheque de $1,000. ¿Cuál es la solución dentro del sistema que no tiene esta entidad? Bueno, no tenemos todas las respuestas como te comentaba antes, pero a ver. En primer lugar, en un sistema quizás un poco más libre, donde el Estado no haya mandado a todo el mundo a cuarentena, indistintamente de si está enfermo o no, mucha gente podría seguir trabajando. Y esta gente podría de cierta manera subsidiar a los que tengan que mantenerse en cuarentena. En todo este tipo de situaciones fuera de lo cotidiano, situaciones de excepción, el anarcocapitalismo sí prevé la cooperación entre individuos, porque no vamos a esperar a que una persona se muera porque no tenga dinero para comer ni nada de eso. O sea, no somos los terribles capitalistas que tienen que pagar por todo, como generalmente se nos pintan. La cooperación humana es algo natural, la gente está dada a cooperar entre sí de manera natural con las personas que tienes más allegadas, inclusive a veces con personas que ni conoces. Y bajo este tipo de situación siempre habrá soluciones tanto desde el sector privado, que por ejemplo, aquí en Europa está haciendo algo muy interesante, que es empezar a fabricar geles desinfectantes de manera gratuita y los están repartiendo en los hospitales. El sector privado siempre más o menos va a hacer algún tipo de acción cuando pasan estas situaciones, y también un gobierno local, que no sea un monopolio como el Estado, siempre va a poder tener maneras de actuar en estas circunstancias. Bueno, a mí me gusta en realidad, yo siempre le confío, y más desde que estoy en los Estados Unidos, le confío mucho a la acción que va a tomar la empresa privada, porque yo creo que un privado que está haciendo el dinero de manera honesta y que sabe el valor de la producción, no le conviene que su mercado esté mal. Y entonces por eso vemos que por lo menos yo que manejo lo relacionado a páginas web y cuáles aplicaciones utilizas para ejecutar ciertas acciones,
muchas de ellas que tenían periodos de prueba de 15 días los extendieron a 90 días, otros dicen te voy a dar gratuito por 6 meses, te voy a dar, ¿cómo se llama? Una tarjeta de regalo para que pagues la mitad del plan durante 3 meses, porque a ellos les conviene que la gente está bien. Yo creo que esa es una forma en la que, porque a fin de cuentas todo esto se resume a cómo vendemos la idea de si es necesario el Estado o no, porque muchas de las personas que defienden el que no debe existir el gobierno, perdón, no debe existir el gobierno, que todo se debe manejar por empresas privadas y que hasta los gobiernos lo llamaremos instituciones privadas pequeñas, venden el asunto como que, bueno, y si te tienes que morir, te mueres. Ah, bueno, llegó el momento en el que todos podemos sentir que si nos vamos a morir, nos morimos y nadie se quiere morir, pendejo. Exacto. Ahora nos toca revisar cuál es el sistema correcto, porque yo creo que a partir de ahora viene una reestructuración. Yo no puede estar tampoco tan cerrado a lo que nos hemos leído en los libros, que por lo menos los de Ayn Rand datan de 1980 y que no se adaptan a las realidades actuales. Y sin embargo, fíjate algo, José Miguel, porque yo vi que hubo mucha gente en las redes sociales más bien atacando a los liberales y a los libertarios y esas ideologías. A mi juicio, si tú me preguntas, quienes quedaron mal parados fueron ellos, y así las cifras lo muestran. Los países con mayor libertad económica son los que mejor han manejado este tipo de situaciones. Entonces, realmente sí, quizás el debate cambia un poco, el panorama cambia un poco después de esto, pero tenemos las cifras de nuestros lados, por lo menos de los minarquistas como nosotros. No sé si entran las ramas más radicales, pero las cifras, o sea, al final están de nuestros lados, y este tipo de situaciones, más bien que los regímenes totalitarios utilizan para ellos afianzarse y quitarte más libertades, se demostró que sí, evidentemente tiene que haber un orden, porque bueno, el individuo no siempre actúa de la manera más inteligente. No lo va a hacer todavía no estamos en ese nivel. Por eso mismo, como quizás muchos teóricamente dicen, no, el individuo va a actuar por lo que y a veces actúa por algo que incluso a largo plazo no le va a beneficiar, ¿no? ¿Cómo es eso? Imagínate un irresponsable como ese que viajó en el ferry ese que te dije. O sea, ese tipo está causando problemas mayores en sus propios países. Y eso le puede terminar afectando a él. Yo les voy a decir una cosa, que tocaste justamente ese tema ahorita. Uno de los principales problemas aquí es que nosotros, los libertarios, hablamos mucho de lo que es la naturaleza del ser humano, pero creo que somos los primeros en negarla, porque nos vamos por el lado racional y nos olvidamos del lado emocional. Y el lado emocional, no hay nada más natural en el ser humano actualmente y en el proceso evolutivo que las emociones, porque todavía terminan gobernando al cerebro, hasta que el cerebro reptil se convierta en una cosa más pequeña y la corteza, no sé qué demonio sea la que prevalezca, y empecemos a tomar decisiones racionales. Pero ahorita hay que saber lidiar con las emociones. Lamentablemente, el gobierno nos lleva una ventaja en eso. bastante la figura del gobierno nos lleva una ventaja. Quedan 2 minutos, ¿estamos listos? Sí, no, perfecto. En definitiva, no sé en conclusión, si me preguntas a mí, creo que está quedando en evidencia que la institución del gobierno hace falta. La institución del gobierno, sí. O sea, la institución del gobierno hace falta y yo lo respaldo en eso. Ahora, la institución del Estado, eso es otro tema. No, ese sería otro tema, sin duda. Que no soy el correcto porque yo no lo voy a defender. Yo siempre he dicho, yo puedo defender la figura del gobierno hasta el punto en el que ya demostremos que no es necesario, pero hay que demostrarlo primero. No, pero yo creo que toda sociedad siempre va a necesitar un ente regulador en cierta medida, un ente cuestionador de una comunidad política, que no necesariamente tiene que ser con los preceptos que hoy conocemos como el Estado. El Estado puede mutar a algo más pequeño, algo distinto, algo que se maneje en otras concepciones, pero que siempre exista esto. Siempre va a existir. Listo. Bueno. Ya, perfecto.